Hola, mi nombre es Adrián Ibarra y en este video procederé a realizar el tercer ejercicio, el ejercicio del tercer cuestionario de la materia Elementos de Máquinas 2. Procederé a dictar el enunciado. El enunciado nos indica que tenemos un motor de combustión interna de 4 cilindros de 60 caballos de vapor, que es impulsado por una máquina de fabricación de ladrillos, de acuerdo a un programa de 2 turnos por día. La transmisión se compone por dos poleas de 26 pulgadas espaciadas aproximadamente a 12 pies, con una velocidad de polea de 400 rpm. Debemos seleccionar una configuración de banda en B y determinaremos el factor de seguridad y así estimar la vida en pasadas y horas. De acuerdo con los datos, vemos que tenemos una potencia de 60 caballos de vapor, la cual transformaremos a HP, nos daría de 60 unos 59,17 HP. Ahora vemos que el diámetro tanto de la polea conducida como la conductora es igual para ambos, 26 pulgadas. La distancia entre centros son 12 pies, la cual transformaremos a pulgadas y sería 144 pulgadas. Y la velocidad son de unas 400 rpm. Nos permite, nos pide que determinemos el tipo de banda, el factor de seguridad y el número de pasadas con respecto al tiempo. Ahora bien, chequeando los datos vemos que la potencia que nos dieron son 60 caballos de vapor, que lo transformamos a HP, lo cual nos daría un total de 59,17 HP. Nuestro diámetro, tanto para la polea conductora como la conducida, es el mismo, 26 pulgadas para cada uno. El espacio entre centros es igual a 12 pies, que lo transformamos a pulgadas, lo cual nos dio un total de 144 pulgadas. Y la velocidad, vemos que es un total de 400 rpm. El ejercicio nos pide que determinemos un tipo de banda, un factor de seguridad y el número de pasadas con respecto al tiempo. Ahora, lo primero que debemos hacer es proceder a calcular la longitud de paso, que nos indica en la fórmula del libro que la longitud de paso es igual a 2 por c, que suma a pi, que multiplica ambos diámetros, dividido entre 2, que suma la resta de los diámetros a la 3, todo esto dividido entre 4 por c. Luego de hacer la breve sustitución de los valores, nos dio un total de 369,68 pulgadas. Ahora bien, nos piden que determinemos un tipo de banda en B. Lo podemos hacer desde la tabla 1710. Buscando un valor cercano con respecto a esto, en lo personal escogí tipo de banda en E, que dio un total de 360. Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar un factor de conversión con respecto al elegido, como el tipo elegido. Y como escogimos E, el factor de conversión sería igual a 4.5. Entonces el cálculo de longitud sería 360 más la suma del factor de conversión, 4.5, daría un total de 364,5 pulgadas. Ahora vemos que procederemos al cálculo de HA, la cual es la potencia permisible. La razón de buscar esto es porque lo vamos a necesitar luego para calcular el factor de seguridad. Para el cálculo de HA vemos que debemos buscar ciertos valores que fácilmente lo podemos encontrar por tabla. En ejemplo de caso 1 vemos que es en la tabla 1713, que mediante esta fórmula, la resta de los diámetros dividido entre C, sabemos bien que ambos diámetros son tanto 26 como 26 pulgadas.
Toda esta ecuación nos daría un total de 0. Y en la tabla 1713 nos indica que para valores de 0, caso 1 será igual a 1. Para el cálculo de casos 2, en la tabla 1714. Con respecto al tipo de banda escogido, que debería ser entre valores de 330 y 390, a nosotros nos dio un total de 364, por lo cual cumple con esto. Para valores de 364, casos 2 será igual a 1.05. Y para el cálculo de h en la tabla 1712, debemos buscar primero la velocidad, que para el cálculo de velocidad la fórmula es pi por n por d dividido entre 12. Todo esto nos dio un total de 2722,7 pies sobre minuto. Ahora bien, ya que tenemos la velocidad para buscar h en la tabla 1712, con respecto al tipo de banda que escogimos, que fue tipo E, y la velocidad calculada, por medio de interpolación, nos dio un total de 28,22 h. Ahora bien, ya sencillamente podemos sustituir y calcular HA. Caso 1 igual a 1, caso 2 igual a 1,05 y H que es 28,22. Toda esta multiplicación nos da un total de 29,671 HP. Muy bien, ahora lo siguiente será el cálculo de potencia de diseño, que es HD. Para el cálculo de HD sería la H nominal, que nos la dieron en el enunciado, 51,17, caso S, que se encuentra en la tabla 1715, entre valores de 1.0 a 1.2. Yo en lo personal escogí 1.1. Y ND, que ND es el factor de diseño. Como no nos lo dieron, lo asumiremos y diremos que es igual a 1. Ok, ahora para toda esta multiplicación, HD, factor de diseño, nos dio un total de 65,87 HP. Lo siguiente sería el cálculo del número de bandas, que sería la división entre HD y HA recientemente calculados. Dio un total de 200,19. Necesitaremos un número entero, por lo cual lo aproximaremos a 3. Ahora bien, como ya tenemos HA y HB, podemos calcular el factor de seguridad que nos indica en el ejercicio. Disculpen. HD. Muy bien. HA menos HD, 29,671, que multiplica 65,87. Todo esto dividido entre la H nominal, 59,17 HP, y el caso S, que recientemente asumimos que sería igual a 1.1. Todo esto nos dio un total de 1,36. Bueno, ahora continuando con el ejercicio, con la parte más extensa, que nos permite el cálculo del número de pasos con respecto al tiempo. Debemos calcular primero FC, que es la tensión centrífuga. Para el cálculo de FC sería igualado a KC, que lo encontramos en la tabla 17.6, por el tipo de banda escogido, el cual fue E. Caso C será igual a 5,41, que multiplica la velocidad calculada anteriormente, sería 2722,7 dividido entre 1000 a la 2. Toda esta ecuación nos dio un total de 37,36 libras. Ahora bien, procederemos a calcular la potencia transmitida en bandas, que sería delta F. Para el cálculo de delta F sería 63.025, la cual es una constante de la ecuación,
que multiplica HD, potencia de diseño, dividido entre el número de bandas. Todo esto entre la potencia de RPM, que multiplica el diámetro entre 2. Ok, aquí tenemos la constante que multiplica a HD, potencia de diseño, dividido entre el número de bandas calculado anteriormente, asumimos que era 3, entre las 400 RPM que nos dio el enunciado, por el diámetro, 26 pulgadas, entre 2. Todo esto nos dio un total de 262,95 libras. Ahora bien, ya que tenemos FC y delta F, calcularemos F1, la cual sería la tensión mayor, mediante esta fórmula, que sería igual a FC, que suma delta F por exponencial, que multiplica a F por tita, dividido entre una exponencial, que multiplica a F, que multiplica a tita, entre menos 1. Aquí procederemos al cálculo de tita para luego continuar con el cálculo de F1. Vemos que para calcular tita, según la fórmula del libro, pi menos 2 seno, que multiplica los dos diámetros, la resta de los dos diámetros, dividido entre 2 por c. Como bien sabemos, ambos diámetros, tanto de la polea conductora como la conducida, son 26. Todo esto nos daría 0, por lo tanto, asumiremos que esto es 0, todo. Y entonces quedaría que tita sería igual a pi, que pi es igual a 180 grados. Muy bien. Continuando con la tensión mayor, el cálculo sería 37,36, que suma a 262,95, que multiplica el exponencial de 0,5123. Esto es F, que vemos aquí. F. Esta F es una constante. Muy bien. 0,5123 que multiplica pi, dividido entre el exponencial, que multiplica a 0,5123, F, que multiplica pi, todo esto entre menos 1. La tensión mayor nos dio un total de 366,04 libras. Lo siguiente sería el cálculo de todas las tensiones con respecto a ambas poleas, tanto la conductora como la conducida. Ok. Continuando con la tensión 1, que es una ecuación que se encuentra en tabla. La ecuación se encuentra en el libro, disculpen. Y bueno, vemos que para el cálculo de tensión 1 es la tensión mayor que suma K sub B entre el diámetro. K sub B lo encontramos en la tabla 17-16, que por el tipo de banda escogido, recuerden que fue el tipo de banda E, K sub B tendrá un valor de 10.850. Entonces, la tensión mayor que suma K sub B, que divide al diámetro, 26, sería igual a 783,34 libras. Muy bien. Ahora lo siguiente sería el cálculo de T2. T2 será igual a T1, ya que los diámetros de la polea conductora como la conducida son iguales, 26 pulgadas. Entonces diremos que la tensión 1 es igual a la tensión 2, por lo cual tendrá el mismo valor. Ahora bien, procederemos al cálculo del número de pasos.
Para el cálculo del número de pasos, mediante la siguiente fórmula, vemos que los valores de K y B lo podemos encontrar en la tabla de 17 y 17 con respecto al tipo de banda que cogimos, como fue tipo E. K tendrá un valor de 6061 y B tendrá un valor de 11,100. Llevando a cabo toda esta operación, el número de pasos nos dio un total de 3,650.591,63, que multiplica todo esto por 10 a la 9. Y entonces, ya que tenemos el número de pasos, podemos calcular el tiempo. El tiempo es igual al número de pasos por la longitud de paso dividido entre esta constante que multiplica la velocidad. Ahora bien, el cálculo de tiempo nos dio un total de 678.779,05 horas. Y así hemos culminado todo el ejercicio.